Y listo. Muy bien, ¿qué tal? Gusto saludarlos. El día de hoy vamos a ver la función lineal. ¿Qué es la función lineal? Lineal, perdón. La función lineal tenemos aquí que es una ecuación en su forma pendiente ordenada de origen. La, la forma de la función lineal es esta forma que podemos apreciar así, aquí, que es y es igual a mx más b, donde, perdón, la m representa la pendiente o el grado de inclinación o la inclinación que tiene precisamente esa recta lineal. Esta recta lineal o en la función lineal, su comportamiento es forma diagonal, ya sea de manera creciente o decreciente, de izquierda a derecha hacia arriba o de izquierda a derecha hacia abajo, y tiene la forma y es igual a mx más b, donde, como lo mencionaba, m es igual a la pendiente, que acompaña siempre, va a ser el coeficiente o el número que está a un ladito de la pues digamos de la letra de la variable, de la incógnita, la cual se puede precisamente tomando como base dos coordenadas, tenemos la fórmula que tenemos en esta parte, que es donde tenemos y2 menos y1, x2 menos x1. Ahorita lo vamos a ver con calma esa parte. También para complementar la función lineal, pues tenemos el punto por donde pasa precisamente esa recta. Se le llama ordenada de origen porque nos va a indicar el punto donde cruza esa línea recta, o bueno, esa recta, perdón, de manera inclinada, el eje de la Y. Va a ser suma o resta dependiendo de la función. Lo vamos a ver ahorita con unos ejemplos más enfrente, más adelante. Ahorita por lo pronto mencionar otras dos fórmulas que tenemos aquí, que sería la de punto pendiente, donde tenemos precisamente una coordenada y tenemos la pendiente o la inclinación de esa recta. Tenemos que la fórmula es y menos y1 igual a m de x menos x1, donde precisamente tenemos una coordenada. Volvemos otra vez a observar que tenemos x1 y y1, pero bueno, ¿a qué se refiere x1, y1, x2, y2? Precisamente si nosotros tenemos dos coordenadas, x, podemos decir que el primer par de ellas, o la primera coordenada equivale a una x y y. Las coordenadas siempre se componen de una x y una y en el primer y el segundo término. Entonces, si tenemos dos coordenadas, pues las identificamos como x1 y y1 y x2 y y2. Entonces, haciendo precisamente el acomodo o la ordenanza aquí en la pendiente, tenemos que primero vamos a restar en la parte de arriba lo que son las ordenadas al origen, que sería la y2 menos y1 entre x2 menos x1. Tenemos una segunda fórmula, bueno, una tercera fórmula, perdón, donde tenemos la misma fórmula que es la de punto pendiente. Sin embargo, cuando no tenemos nosotros la pendiente, nosotros podemos utilizar las dos coordenadas para obtenerla mediante esta fórmula, y entonces lo que está haciendo es sustituir aquí donde iba la m, coloquen el y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Pero vamos a observar esto ya con algún ejercicio para una mejor comprensión del tema. Tenemos la actividad 1, que es parte de los ejercicios que vienen dentro del programa precisamente a resolver. Tenemos entonces lo siguiente: dice, lee cuidadosamente y realiza de manera individual las operaciones para resolver cada ejercicio. Haya la ecuación, número 1, haya la ecuación de la recta en su forma pendiente ordenada al origen, como lo mencionábamos, la pendiente mx de esta forma, y el último número, ya sea sumado o restado, ahorita lo vamos a poder observar, va a corresponder a esa ordenada de origen, el punto donde va a cruzar nuestra recta, que pasa por el punto 4, menos 3, cuya pendiente es igual a menos 2. Entonces tenemos una coordenada, tenemos un punto y tenemos la pendiente. Entonces podemos utilizar la fórmula que mirábamos o que observamos hace unos instantes, que era la de punto pendiente. Se desarrolla de la siguiente forma: y menos y1 igual a la multiplicación de m, que es la pendiente, por x menos x1. Establecemos que dentro de la coordenada que nos están dando, podemos establecer nosotros el primer término de las dos coordenadas. El primer número sería nuestra x. Vamos a establecerlo como x1, precisamente para establecer aquellos elementos que nos van a servir para sustituir o para encontrar la ecuación que nos están pidiendo de la recta que estamos mirando, o de la función lineal. En este caso, entonces, tenemos que x1 es 4, y1 es menos 3, y la m la vamos a establecer como menos 2. Sustituimos y menos y1, que sería y menos 3. Vamos a respetar nosotros siempre el signo o la resta de lo que es la ecuación, independientemente del signo de aquel número o de la coordenada que nos estén dando. Entonces, por eso colocamos nosotros un par de paréntesis. Menos de la fórmula, menos del número. Esto va a ser igual a menos 2, que establecimos que era la pendiente. Aquí la ponemos.
menos 2 que va a multiplicar a la x menos 4. X1 lo establecimos como 4, entonces la resta de x menos 4. Procedemos nosotros a hacer las operaciones. ¿Cuáles operaciones? Bueno, para empezar vamos a multiplicar nosotros los signos, menos por menos es más, para establecer que es más 3 y más 3. Igual a la multiplicación, esta pendiente o este número que está, esta cantidad que está afuera, va a afectar a precisamente al binomio que tenemos aquí o a los dos términos que tenemos aquí dentro del paréntesis, x menos 4. Entonces tendríamos que menos 2 por x, pues es menos 2x, y menos 2 por menos 4, menos por menos es más, 2 por 4, 8. Entonces, para poder establecer nosotros la forma y es igual a mx más b, tenemos nosotros que despejar la letra y, dejarla, dejarla sola. Entonces, lo que está a un costado, vamos a cambiarlo del otro lado del igual con signo contrario o operación inversa. En este caso, si es positivo, va a pasar de este lado de manera negativa. Entonces nos va a quedar el menos 2x más 8, pasa exactamente igual. Eso no le estamos haciendo nosotros nada. Pero el más 3 lo vamos a convertir en menos 3, precisamente cuando cruce de aquel lado del igual. Entonces va a quedar y es igual a menos 2x más 5, 8 menos 3, 5. Entonces ya tenemos esta forma que es similar a esta forma que nos están solicitando. Bueno, vamos a ver otro ejemplo que tiene que ver precisamente con la resolución de funciones lineales. Ahora, en el ejercicio pasado teníamos una punto, una coordenada, y tenemos la pendiente. En este caso, este ejercicio dice, una recta pasa por los puntos, nos está dando dos coordenadas, A y B. Determina la pendiente de la recta y la ordenada en el origen. Recordemos que la ordenada del origen es el término o el número que acompaña a nuestra función, ya sea sumando o restando después de la X. Entonces, primero establezcamos nosotros la pendiente. Establecemos nosotros la pendiente que comentamos al inicio de esta explicación, que es y2 menos y1 entre x2 menos x1. De las dos coordenadas nosotros establecemos el primero, podemos tomarlo nosotros como esta nuestra primera coordenada y esta nuestra segunda, o viceversa, no importa, la pendiente va a seguir saliendo lo mismo si hacemos las operaciones ordenadas como lo está pidiendo precisamente la fórmula. Entonces nosotros, para no complicarnos, tomamos la primera coordenada como x1 y y1 y la segunda como x2 y2. Entonces colocamos y2 en la parte de arriba primero, menos y1, que sería 2 menos 0. Tenemos en esta parte 2, que corresponde a y2, y y1, que es 0, menos 0. Después nos vamos a ir con la parte de abajo, que dice que es x2 menos x1. x2 es 1, y aquí lo tenemos, menos x1, y x1 lo establecemos como menos 3. Colocamos un paréntesis para respetar nosotros el signo, nuevamente lo vuelvo a mencionar, el signo de la fórmula, menos, que es independiente al signo de nuestro número. Entonces, realizando nosotros o resolviendo precisamente ya que tenemos esta división, tenemos entonces 2, le vamos a quitar 0, pues nos siguen quedando 2. Y en la parte de abajo tenemos menos por menos es más, por lo tanto es 1 más 3, 1 más 3, lo establecemos acá, y al final de cuentas le damos solución. En la parte de arriba que sigue quedando 2, en la parte de abajo realizamos la suma, que sería 1 más 3, sería igual a 4. Eso lo podemos reducir, sí, todavía, si dividimos nosotros entre 2 el de arriba, pues observamos que tiene mitad, o 2 entre 2, podemos dividir arriba, pero si divides arriba tienes que dividir abajo, entonces 4 entre 2, pues es 2. Entonces nuestra pendiente va a ser de 1/2. Ya que nosotros tenemos la pendiente, ahora nos pide la ordenada al origen. Para eso nosotros tenemos que establecer la ecuación que da solución a esta función lineal. Entonces, como ya tenemos la pendiente y tenemos una coordenada, aunque tenemos dos, pero podemos utilizar la primera, que es la que nos sirve a nosotros o nos funciona para poder utilizar la ecuación de punto pendiente. Entonces, podemos establecer la ecuación que ya hemos visto anteriormente, la fórmula, que es y menos y1 igual a m, que multiplica, o sea, la pendiente multiplica x menos x1. Entonces, nosotros vamos ahora a sustituir. Nos dice, primero nos pide y menos y1, y y1 lo establecimos como 0. Entonces vamos a sustituir aquí menos 0. Después de ahí la pendiente, nosotros la acabamos de obtener, que es 1/2. Vamos a sustituir la pendiente por el 1/2 que tenemos en esta parte, y esto va a multiplicar a la x menos x1, y x1 lo establecimos como menos 3. Entonces volvemos a colocar la separación signo de la fórmula, que va a multiplicar al 3, pero tiene un signo, entonces por eso establecemos una multiplicación de signos en esta parte. Entonces, en la parte de abajo, bueno, ya realizando las operaciones,
establecemos que nuestra pendiente primero, cuando es de manera fraccionaria, cuando se presenta de manera de fracción, podemos nosotros colocar en la parte de abajo o de esa fracción, como está dividiendo, pasarlo a multiplicar los términos que nosotros tengamos del lado izquierdo de nuestra ecuación. En este caso vamos a colocar el 2, lo vamos a pasar, está dividiendo, va a pasar multiplicando para separar nosotros los números y que podamos resolver. Y aquí nada más realizamos una multiplicación de signos, que sería menos por menos es más. Entonces, nos queda lo siguiente. El 2 queda afectando precisamente a estos dos términos que tenemos aquí y el 1 también a estos dos términos que tenemos acá. Hacemos la multiplicación, 2 por y serían 2y y 2 por 0 pues es 0. Entonces no lo vamos a omitir, no lo vamos a colocar acá. A final de cuentas es 0. Eso va a ser igual a la multiplicación de 1. Bueno, si multiplicas por 1, pues sigue siendo el mismo término. 1 por x es 1x y 1 por 3 sería 3. Entonces, colocamos nosotros queremos que sea similar, o sea, de la forma y es igual a mx más b, que lo establecíamos en el ejercicio anterior. Entonces, nosotros necesitamos despejar nuestra letra y, por lo tanto, vamos a mover esta multiplicación. Cuando un número y una letra están juntos, se están multiplicando, la operación que están realizando entre ellos es una multiplicación. En este caso, están multiplicando 2 por la letra y. Si está multiplicando, al pasar de manera como divisor o dividiendo. Entonces tenemos lo siguiente, y es igual a x más 3, que es el término que tenemos en esta parte. Aquí lo colocamos. Y eso va a ser dividido entre 2. Cuando nosotros tenemos en la parte de arriba un término que se está sumando, restando, o sea, dos términos que están separados por un signo, y en la parte de abajo tenemos una división, en este caso por una cantidad, un solo término nada más, en este caso 2, esta cantidad puede dividir de manera, o sea, puede hacer una división precisamente por ambos términos separados por el signo que tengamos en el medio. O sea, es lo siguiente, hacemos nosotros precisamente esta separación, x sobre 2 afecta a la x, le afecta el 2, como al 3 también, a este otro término también le afecta el 2. Entonces hacemos nosotros la separación de esto para encontrar la forma y es igual a mx más b. Entonces tenemos que x sobre 2 lo vamos a separar por el signo que tenemos aquí. X, esto va a ser igual a y es igual a x entre 2, sumando la otra división que sería 3 entre 2. Entonces finalmente nosotros, como nosotros observamos aquí, tenemos una sola x, tenemos nuestro coeficiente de esa letra sería 1. Hacemos la separación, que a final de cuentas sería la pendiente 1/2, que coincide con lo que habíamos sacado al inicio de la pendiente. Aquí tenemos la pendiente. Recordemos que la pendiente es aquel número que acompaña a la x. 1/2 de x más 3/2 que tenemos acá. Entonces nos pide la ordenada al origen, y la ordenada al origen, entonces podemos establecer que sería esto que tenemos aquí. 3 sobre 2, esta es lo que nos está solicitando sobre la ordenada al origen. Muy bien, continuando con los ejercicios que tenemos o cómo identificar los elementos que necesitamos para dar solución a este tipo de problemas en las funciones lineales, vamos a ver un ejercicio más. Un ejercicio más que tiene que ver con la gráfica y la identificación de los términos, como lo habíamos visto desde un inicio, que era la pendiente y la ordenada al origen. Y mirando o observando otros dos elementos. Estos elementos son cuando tu recta tiene esa inclinación precisamente sobre las pendientes, una pendiente de manera similar, o sería para identificar una recta que sea paralela. Recordemos que paralelo quiere decir que pasa una recta y pasa otra con la misma inclinación o con características similares, sin embargo, pasa a un costado y nunca se van a tocar entre ellas. Siempre va a haber la misma separación. Eso sería la definición de una recta. Menciona dos notas, dice dos rectas paralelas es cuando sus pendientes son iguales. Entonces, si establecemos nosotros otra recta por acá, más o menos que sea de manera similar, pues va a tener el mismo grado de inclinación que tenía la original. Y tenemos dos rectas que son perpendiculares, precisamente nos dice un orden en el cual se deben de multiplicar para que una pendiente
o dos rectas para identificar que dos rectas son perpendiculares, las pendientes van a ser inversas, o sea, en este caso la pendiente va a ser igual, o M1 va a ser igual a la resta de 1 sobre la pendiente original. Entonces tenemos lo siguiente, ya mirando nuestro ejemplo, tenemos que se identifica lo que se te pide en cada caso. Sea la ecuación y es igual a 6x menos 3, donde vamos a identificar primero la ordenada al origen, que es la letra B, y la letra B la establecimos como el último término, ya sea sumado o restado, de nuestra función. En este caso lo estamos referenciando, aquí coloqué la fórmula para identificarlo, que sería menos 3. Entonces nuestra ordenada al origen sería, o nuestra letra B sería menos 3. Para establecer nosotros la pendiente, vamos a tomar aquel número que acompaña a la letra o a la variable, como lo mencionaba al inicio. En este caso, si no tenemos algún número, en este caso sí tenemos un 6, pero cuando no tenemos ningún número, nuestro coeficiente, nuestra pendiente sería 1. Si no tenemos ninguno, aparece la x menos 3. Por decir un ejemplo, tendríamos que es simplemente 1. En este caso, como es 6, establecemos que nuestra pendiente es 6. Entonces, como lo mencionaba hace unos instantes, si queremos nosotros identificar nuestra pendiente que sea paralela, pues vamos a tener de una recta que sea paralela, si todos los elementos corresponden o son similares, entonces tenemos que la misma recta va a tener la misma pendiente, por lo tanto, la pendiente de una paralela sería la misma que la que nosotros tenemos o establecemos aquí, que sería 6. Ahora, para establecer nosotros una pendiente perpendicular, vamos a ampliar precisamente la fórmula, o bueno, el acomodo de la organización que tenemos aquí, que sería m es igual a 1 o la resta de 1 sobre la pendiente original. Entonces la pendiente original es 6. Vamos a establecer nosotros entonces la pendiente perpendicular, la inversa, como que la pendiente es igual a menos 1 sobre 6, 1 sobre la pendiente original. Esa sería la forma de identificar nosotros en base a una gráfica, y me tomé la libertad de colocar aquí una gráfica donde tenemos precisamente la gráfica de esta función. Establecemos que es va de izquierda a derecha y hacia la parte de arriba, o sea, es positiva la pendiente, entonces por lo tanto es creciente, porque al final de cuentas nos solicita que establezcamos que si es creciente o decreciente. Entonces, ¿cómo establecer que cuando una función es decreciente? Cuando nuestra pendiente sea negativa. Si nuestra pendiente es negativa, entonces va a ir de izquierda a derecha hacia abajo y por lo tanto va a ir decreciendo. Si es positiva, va a ir de izquierda a derecha hacia arriba y va a ir creciendo. Entonces podemos establecer que es una función creciente. Bueno, finalmente vamos a observar un último ejercicio en el cual se establece precisamente esta función lineal, pero ya aplicado a un ejercicio, pues digamos, tanto así como cotidiano o bueno, real, donde dice, investigaciones cardiovasculares han demostrado que un nivel de colesterol superior a 210 miligramos, dice, el riesgo coronario varía linealmente con el nivel del colesterol, perdón. El riesgo coronario en un nivel de colesterol 220 miligramos es de 17.5%. En un nivel de 240 miligramos es de 20.5%. Entonces, vamos a establecer nosotros la ecuación o el modelo matemático precisamente para esta situación. Nosotros podemos establecer, o bueno, podemos observar que tenemos algunos datos aquí. Por ejemplo, establecemos nosotros que tenemos 220 miligramos para 17.5% y 240 miligramos para 20.5%. Nosotros podemos deducir entonces, como tenemos 4 datos, lo podemos manejar como, si dice que su comportamiento o la variación es linealmente, entonces podemos nosotros establecer un par de, o podemos manejarlo como coordenadas para nosotros establecer una pendiente y a su vez, después de ahí, un modelo matemático o una ecuación precisamente que nos dé la solución, que dependiendo los miligramos que tengamos, nos dé el porcentaje. Entonces, lo colocamos así, lo ordenamos así. 220 en X, vamos a establecer esto como X, 220X le va a corresponder a 17.5 en Y. Aquí lo puse por aquí. Y el otro parámetro que tenemos es 240 miligramos, un 20.5%. 240 miligramos para X2 y 20.5% para Y2. Entonces, si ya tenemos X1, Y1, X2, Y2, podemos nosotros establecer nuestra pendiente. Y nuestra pendiente, como lo mencionamos desde un inicio, tenemos la fórmula que es Y2 menos Y1,
que vamos a establecer 20.5 menos 17.5, que lo colocamos en esta parte. Y en la parte de abajo se va a dividir x2 menos x1, que sería x2 240 menos 220. Lo establecimos en la parte inferior. Entonces, haciendo las operaciones y resolviendo, tenemos que 20.5 menos 17.5 es igual a 3. Y en la parte de abajo tenemos 240 menos 220, que es igual a 20. Lo voy a dejar así de esta forma, no lo voy a dividir, precisamente por lo que mirábamos en los ejemplos anteriores, en el cual puedo yo establecer mi pendiente y en la parte de abajo mandarla a multiplicar por los otros términos que están del lado izquierdo. Lo vamos a ver aquí con la resolución precisamente o la obtención de esta ecuación de nuestra recta lineal o de la variación lineal que presenta este ejercicio. Entonces, voy a utilizar la fórmula o la ecuación de punto pendiente en la función lineal, porque ya establecí una pendiente y yo tengo precisamente un punto de referencia. Entonces tenemos lo siguiente, perdón, que sería esta otra. Vamos a sustituir, tenemos y menos y1, y y1 lo establecimos como 17.5, aquí lo puse. Después la pendiente que la acabamos de obtener, que es 3 sobre 20, o 3 veinteavos, aquí está, que va a multiplicar a nuestra x, o una x menos x1, y x1 lo establecimos como 220 miligramos. Aquí está en esta parte. Entonces vamos a resolver, ya que sustituimos, resolvemos. Ya hay que resolver, perdón. El número 20 que está dividiendo en la pendiente, que está precisamente dividiendo, valga la redundancia, va a pasar de este lado multiplicando. Si divide, multiplica, sería la operación inversa. Y el 3 se va a quedar en esta parte que va a afectar a estos dos términos. Lo colocamos aquí en la parte de abajo. El 20 se vino a multiplicar, entonces va a multiplicar 20 por y 20 a 17.5. Y el 3 que se quedó precisamente en el lugar donde estaba la pendiente va a afectar también a la x, 3 por x y 3 por 220. Entonces, realizando las multiplicaciones, tenemos 20 por y, 20y, 20 por 17.5 serían 350. Recordemos que es una resta, entonces sería menos 350. Después de ahí tenemos la otra multiplicación, vamos a realizar lo siguiente, que sería 3 por x, pues serían 3x, 3 por 220, que serían 660 negativos. Recordemos que está haciendo una resta también de este lado. De ahí vamos nosotros a colocar, bueno, vamos a despejar, vamos a dejar sola nuestra letra y, porque hay que recordar que siempre tenemos que establecer esto como y es igual a mx más b, donde es la pendiente por la x más la ordenada al origen. Entonces lo que nos está, digamos, obstruyendo que esté sola la letra y es la resta de menos 350 y la multiplicación del 20. Entonces lo vamos a pasar los dos términos hacia el otro costado. En este caso tenemos que es negativo, va a pasar de este lado como positivo, sería más 350, y el 20 que está multiplicando la y va a pasar de este lado dividiendo. Entonces nos quedaría así de la siguiente forma. 3x menos 660, aquí está, no le hemos hecho nada. El 350 que estaba negativo pasó como positivo. Y el 20 que estaba multiplicando pasó a dividir. Seguimos resolviendo sobre los términos, agrupando aquellos términos que sean semejantes o iguales. En este caso los números. No tenemos más x, pero sí tenemos dos números, los cuales vamos a agrupar. La cantidad de 660 que es negativo, le vamos a sumar 350. Entonces nos va a quedar 310 negativos porque tenemos más negativos que positivos. Entonces quedaría así, 3x menos 310 sobre 20. Después de ahí, como lo vimos anteriormente, podemos nosotros, cuando tenemos esta situación de una suma o resta en la parte de arriba y tenemos un divisor nada más para precisamente estos dos términos, podemos hacer una separación. Sería el 303x sobre 20 y sería el menos 310 sobre 20, que precisamente fue lo que hicimos en esta parte. Tenemos 3x sobre 20, lo establecemos aquí, 3x sobre 20. Bueno, en este caso ya lo separamos. 3x sobre 20 menos, o la resta de 310 sobre 20, 310 sobre 20. Ya nada más para simplificar, como observamos que tiene un 0 en la parte de arriba, un 0 en la parte de abajo, podemos cancelar ese término, podemos cancelar los ceros y nos quedan simplemente la cantidad, que sería 31 sobre 2. Entonces, al final de cuentas, esta ecuación nos quedaría así. 3x sobre 20 de x menos 31 sobre 2. Y este sería el modelo matemático que le da solución precisamente a ese ejercicio sobre
la cantidad de miligramos y el porcentaje del riesgo coronario que podría repercutir si tenemos de colesterol en nosotros. Básicamente, esa es la función lineal. Ese es el comportamiento en las diferentes etapas, tanto si tenemos la pendiente, si tenemos que obtener la pendiente, y si ya lo podemos observar también en un ejemplo, ya sea gráfico o en este caso también aplicado a un ejercicio en particular. Así es.